El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito solo se reproduce si dispone de agua limpia estancada en donde se desarrollan sus larvas. Para prevenir el dengue, hay que impedir la reproducción del mosquito. Evita almacenar en tu vivienda recipientes que contengan agua limpia estancada. Limpia periódicamente floreros y baldes y desechar todos los elementos que puedan almacenar el agua de lluvia. La prevención es una tarea de todos. Contamos con vos. Bueno, hoy estamos hablando de la clínica médica, de la revalorización de este médico de familia, de este médico de cabecera. Fuimos a consultar al doctor Hugo Catalano, que es profesor adjunto de la Facultad de Medicina, y hablamos de los famosos análisis o los laboratorios, como les dicen nuestros médicos, y estas pruebas. ¿Para qué sirven? ¿Qué información le ofrecemos al médico con todos estos análisis? Es probable que los pacientes busquen en los experimentados caminos más cortos para hacer menos estudios, para que con la experiencia y la intuición podamos decirles rápidamente lo que tienen. Pero corremos el riesgo, utilizando solamente la experiencia y la intuición, no contar con pruebas documentales de que lo que hemos hecho durante muchos años ahora sigue vigente. Es más, mucha gente busca información en internet en este momento y nos pide que hagamos determinados estudios que tienen que ver con lo que les está pasando. En este momento, guiarnos solo por la experiencia y la intuición hace correr el riesgo de que no tengamos pruebas de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, utilizar pruebas, lo que en este momento se llama evidencias, que es una mala traducción de la palabra evidence en inglés, que significa prueba, nos permite hacer con mucha más seguridad las cosas con nuestros pacientes. Y esto habitualmente ahorra costos, y no estoy hablando de dinero, sino de cosas que hacen sufrir y hacen sentir incómoda a la gente. Así que el mensaje sería, pídale a su médico que además de utilizar toda su intuición y toda su experiencia, le aporte todo lo que los documentos y la evidencia, la prueba, ofrece en este momento a la medicina. Quiero saber si ustedes están de acuerdo. Yo lo daría vuelta, porque me da la sensación que estos últimos tiempos se utiliza mucho más la prueba y se pierde de vista esta mirada, este tacto, este manejo del cuerpo como medio fundamental de análisis y de consulta. La lectura en general, ¿no?, es esa. Yo personalmente vengo de una escuela bastante semiológica y, digamos, semiológica significa de darle importancia a todos los signos y síntomas y la buena revisación y en la interrogación del paciente, sí, más de que depender de todo lo que son estudios y demás. Es fundamental, la verdad que es fundamental. Yo, por ejemplo, soy una persona en donde determinadas pacientes entran y es como que uno, por la experiencia o por el ojo clínico, sí, que la gente llama, clínico, ya sabe más o menos por dónde viene la cosa. Sí, pero obvio. Bueno, yo tenía un gran profesor, el doctor Fustinoni, fallecido él, quienes lo conocemos todos, quienes somos médicos, que decía, hay que saber mucho, pero uno interroga y revisa y tiene el 80% del diagnóstico de lo que le está pasando al paciente. El resto es algo que uno tenga que pedir. Lo que pasa es que, como decía el doctor, sí, es interesante confirmar con documentos ciertas sospechas que uno tiene. Lo que pasa es que este tipo de cosas evita pedir la lista sábana de estudios, ¿viste? Entrar en la máquina. Que nosotros siempre lo decimos, claro, y ellos nos dicen, no hace falta, no hace falta. Y digo, pero ¿por qué? Si ya estoy, que me hagan todo. Claro, no. Los pacientes te dicen, no, si me da un pinchazo, no, pero pará, vamos a utilizar algunos de nuestros recursos. O sea, si hace 2 meses te dice este estudio, no hay que repetirlo. O sea, exactamente. O sea, es una cuestión hasta de sentido común, digamos, que es importante tenerlo en cuenta. Es importante lo que decimos, porque hay pacientes que creen que la calidad de la atención pasa por lo que se le pide o lo que no se le pide, cuando en realidad muchas veces en una consulta alcanza a interrogar, revisarlo, orientarlo y solucionar el problema. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestro pediatra y ¿por qué cuando somos niños ponemos toda nuestra responsabilidad en una sola persona y cuando somos adultos nos cuesta tanto? Bueno, básicamente porque cuando somos niños no elegimos quién es el pediatra, sino que lo eligen los padres. Exacto. Y cuando van a elegir los pediatras los padres, eligen a un médico
que no va a estar solo con el paciente, sino que va a estar con el paciente y va a estar con la familia. Por eso es tan importante a la hora de elegir el pediatra la consulta prenatal, donde van el padre y la madre y empiezan a conocer pediatras y buscan con el que tenga más empatía, con el que se sientan mejor escuchados, mejor contenidos. Y en esto le doy mucho peso a algo que dice un médico que es médico y antropólogo, el doctor Paco Maglio, que dice que no es tan importante el interrogatorio, sino el escuchatorio. Escuchar a la familia más que interrogar, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los problemas y empezar uno ahí a surfear entre las olas a ver dónde puede ayudar. Porque uno básicamente lo que quiere es ayudar, no es otra cosa, ¿no? Exacto. Está bien. Y esto es interesante porque coincide un poco con lo que decía Andrea, esto de escuchar la necesidad y saber entender qué es lo que se nos está transmitiendo. Claro, si existiera una máquina, imaginemos un escaneo donde uno entra a una máquina, entra a los pies, sale la cabeza y le larga una lista de posibles patologías o cómo uno está. Bueno, esta máquina en sí no existe. Lo más parecido a esa máquina es el clínico o el pediatra, que es el clínico de los niños y adolescentes, es el médico de cabecera de los niños y adolescentes. Ahora, en base a esto y a lo que ya sean cosas que son mucho más que tengan que ver con especialidades y que no lo pueda resolver el médico, porque en realidad no sabemos todo, es imposible saber todo. Bueno, para eso están las especialidades, para eso es. Y dentro de las especialidades, las super especialidades. Pero en principio, lo mejor es la consulta con el clínico en los adultos, con el clínico de niños y adolescentes, que es el pediatra, y en base a eso, el director de la orquesta va a empezar a decir, me gustaría hacer la consulta con el traumatólogo porque tu piecito está así o asá, me gustaría hacer un análisis de sangre porque supongo que estás anémico. No, para ver si estás anémico por la duda. No, yo supongo, confirmo con el análisis. Es muy bueno esto que decís. Y me acuerdo, los pediatras en general son más estrictos en eso. Los retan a los padres cuando hacen consultas por fuera de la decisión del pediatra. Y con esto volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando olvidamos esta importancia que sea el médico quien decida hacia dónde tenemos que ir. Me parece que más que el que el pediatra lo reta es el sentimiento de los padres de sentirse retados. Porque los padres depositan en el pediatra en una figura que serían como... No digo específicamente los padres de los padres, pero es como una figura medio parental y se sienten retados. En realidad los pediatras no retamos a nadie. Yo no me siento capacitado para retar a ningún padre porque haya hecho tal cosa. Claro, pero los padres... directivos por ahí, somos directivos. Sí, y somos más conservadores también a la hora de pinchar a un chico. No queremos hacer esas cosas. Sergio, ¿cuándo una familia debería elegir a un pediatra y cómo se da esto en la práctica si efectivamente uno tiene la posibilidad de hacerlo en el hospital previamente, por ejemplo, al nacimiento de su hijo? Sí, lo mejor es ver en la consulta prenatal. Después, siempre el obstetra está... no digo casado, ¿no? Pero tiene algún pediatra o algún grupo de pediatras de su preferencia y que le va a decir a los padres. Generalmente el obstetra está más enganchado con un pediatra que tenga su misma línea, por ahí una línea o más conservadora o menos invasiva o menos medicamentalizada. ¿Me explico? Sí, nosotros no imaginamos que todas estas líneas existen. Claro. Cuando uno es paciente, uno no sabe que todo esto internamente existe porque no se lo imagina. El pediatra es el pediatra, el cardiólogo es el cardiólogo, la clínica es la clínica. Pero en la práctica, todos de la misma escuela, sépanlo que lamentablemente no es así. Entonces, esta elección y esta búsqueda debe ser importante. Claro, es importante. Y en el hospital, por supuesto que se puede elegir. Yo quiero pedir un turno con tal pediatra. Ahora, quiero pedir turno con un pediatra. No sé con quién, me van a dar el turno más próximo o que se me adecue mejor a mis horarios. Pero yo puedo decir, quiero con el doctor Pérez, tranquilamente. Les hago una consulta y ahora se las voy a trasladar a los médicos también del Hospital Posadas. ¿Uno tiene la posibilidad de pedir esa información para en caso de ser atendido, por ejemplo, tu hijo por otro pediatra, por una circunstancia de urgencia, de guardia, poder llevarle esa información después al pediatra que habitualmente ve a nuestros hijos? Sí, debería ser así. Es una propiedad del paciente, uno puede pedir una fotocopia, puede pedir un resumen de la historia clínica. Lo que hacemos habitualmente es, como a veces es
medio burocráticamente engorroso pedir y todo eso, entonces el paciente te pide, me haces un resumen de esto, entonces vos con eso se lo llevas al otro médico, o yo recibo muchas veces eso y ya por lo menos tenés idea de qué se trata el tema. Uno tiene que saber que tiene derecho a pedirlo. Sí. Normalmente desde las internaciones los pacientes suelen irse de alta con lo que se llama una epicrisis, que es un resumen de la internación, de lo que le hicieron, de los estudios, de cómo fue la evolución, para que el médico que recibe ya en consultorio al paciente, o si recibe la historia clínica, o si recibe en el consultorio del hospital al paciente, sepa, fue internado por esto, porque muchas veces hay información que el paciente no sabe y que nosotros como médicos necesitamos saber. Y nosotros somos responsables de llevar con nosotros nuestra propia historia. También la clínica. Los estudios también son de los pacientes. Los estudios también son de los pacientes, también siempre tienen que reclamarlos, nunca se los puede quedar un médico. Así es. Bueno, después de la pausa vamos a estar conversando con el doctor Marcelo Villaverde, que es jefe de Clínica Médica del Hospital Posadas, y con la doctora Graciela Baumgartner. Bueno, ahora me va a explicar cómo se dice, que es jefa de internación del Hospital Posadas también. Estaremos conversando con el doctor Berman respecto al seguimiento de estos tratamientos que muchas veces el médico clínico le da, o el cardiólogo o el especialista, y quién lleva adelante este control a ver si efectivamente se hace. Y hablaremos de la distancia. Sí, ¿qué es la distancia profesional? ¿Hasta dónde me acerco y hasta dónde no? Como profesional a los pacientes. ¿Y los pacientes saben esto? ¿Saben hasta qué punto pueden entrar en su propia vida o no? Bueno, ya venimos, no te vayas. ¿Sabías que, según la nueva ley de medicina prepaga, las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio para el rechazo de la admisión de los usuarios? La autoridad de aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.